comento. Diarrea se define como la aparición de 3 o más efusiones líquidas al día, mal formadas o con un volumen superior a 200 gramos. ¿Qué significa la diarrea? No es nada más que las alteraciones de la función del intestino, secreción, digestión, absorción, motilidad, que eso es lo que se llama en fisiología. Dentro de las clasificaciones podemos tener una que se determina por la temporalidad, si es aguda menos de 14 días, si es persistente entre 14 y 29 y crónica más de 30. Existe un sinfín de clasificaciones y también muchos se ve diarrea, lo van a volver a ver ustedes en quinto año. Es un tema muy relacionado a lo que es en edad pediátrica. Todos los artículos que van a encontrar son, se dice que abajo de 5 años son donde se presentan más los episodios diarreicos y sobre todo en países en vías de desarrollo. No es común en el primer mundo, está descrito en África, en Etiopía, aquí en América Latina, en Haití, o sea, son países muy subdesarrollados donde todavía siguen habiendo frecuencias de enfermedad diarreica aguda. No debería ser una de las consultas frecuentes, pero lamentablemente por el medio en que vivimos sí lo es. También se clasifica, por eso es que no está como tal en carreras y demás, no está así un tema como tal, porque no es algo, una patología que se describa en lugares del primer mundo. Esto es más frecuente en la diarrea. Y dos, o sea, es un poco la literatura que vamos a encontrar abajo de los años 2000, porque así ya después de eso ya mucha gente ya no investiga porque ya está todo bien claro desde esas épocas. También se clasifica por mecanismo de producción, que puede ser diarrea osmótica, que ¿qué es lo que significa? Que va a haber sustancias no absorbibles en el lumen y eso va a hacer que esa diarrea va a jalar agua. La diarrea secundaria a toxinas producidas por microorganismos que van a disminuir la absorción y aumentan la secreción. La inflamatoria, que va a causar daño a la mucosa intestinal por inflamación o isquemia, por una infección o por una enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que sí es común, por ejemplo, en primer mundo, son enfermedades inflamatorias intestinales, colitis y demás. Eso sí van a encontrar harta literatura. La diarrea motora por alteración de la motilidad con aumento en el peristaltismo con un síndrome intestino irritable, esto es muy común, o el hipertiroidismo, por ejemplo. Y se vuelve a repetir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tener nosotros en histologías, yo recuerdo tener las células en borde del cepillo, ¿verdad? Los enterocitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va a haber un daño al borde del cepillo de los enterocitos que va a causar mala absorción y eso nos va a dar deterioro osmótico. Por otro lado, la secreción va a haber una inhibición en la absorción activa de iones o la secreción excesiva de iones intestinales, por lo que las toxinas se van a unir a esos receptores de los enterocitos específicamente y van a causar liberación de cloruro. Y la de multifactorial, que es la más frecuente, y es la combinación de ambos. Además, se va a caracterizar por la liberación de citoquinas, por las células que participan en la respuesta inmunitaria, mediadores del sistema nervioso entérico y péptidos u hormonas sintetizadas periféricamente. La osmótica se produce por el incremento de los carbohidratos en el lumen intestinal como consecuencia de lesiones en formas de parches. Se dan esos parches en los enterocitos, se da una especie de isquemia, se van a aglutinar, finalmente esa isquemia va a conducir a la necrosis del ápex de las vellosidades, que va a dar lugar a criptas en los enterocitos y finalmente estos van a dar lugar a áreas donde hay secreción de líquidos y absorción está disminuida o ausente. Aumento de la secreción en osmótica y disminución de la absorción. Esa es la parte de la fisiopatología. En la medida que estas lesiones son más extensas, ya pues se van a provocar los datos. Esto es muy común en enfermedades, por ejemplo, los agentes virales, principalmente el rotavirus. Por eso habíamos dicho que esto es muy frecuente en
pediatría. Ahorita actualmente el PAI, el nuevo PAI que ustedes tienen que manejar aquí, el PAI, ¿no? Tiene sus vacunas de 0 meses, 2, 4, 6 meses. Se han incrementado bastantes vacunas a lo largo de los años. Por ejemplo, la del 2018 ya no es igual a la de ahorita del 2025, o sea, van cambiando y se van incrementando más vacunas. Ya desde el 2010 más o menos debe haber ya la vacuna por el rotavirus. ¿Por qué? Porque a menos de 5 años en países desarrollados la causa más frecuente de diarreas era el rotavirus. Entonces el rotavirus ya está incluido en el PAI actual del programa de inmunizaciones de Bolivia y si es que están vacunados, porque es otro problema, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Incluso dentro de la comunidad médica, que teóricamente somos una comunidad científica, existen los antivacunas. Es una comunidad científica. ¿Se imaginan el resto de la población? Entonces, hay personas, no sé si ustedes tienen su vacuna de BCG, felicidades a sus mamás. Pero hay muchos que no tienen. Les he comentado, ha habido un residente que ha tenido meningitis tuberculosa, otros residentes que han tenido otro tipo de tuberculosis pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces, queda, o sea, y ellos son relativamente jóvenes, de los 90 y demás. Imagínense, ustedes están más allá todavía. Entonces, si tienen o no tienen vacunas, eso va a depender de sus papás. A ver si ustedes tienen hijos, les van a hacer vacunar, sí o no. Entonces, ustedes tienen que ser promotores de la atención primaria en salud. Y eso significa que ya no deberíamos revisar estos temas, no deberían existir, pero lastimosamente existen. Yo en mi internado he visto una paciente pediátrica de 5 o 6 años morir por diarrea. O sea, eso me parece tan increíble. O sea, ¿cómo? O sea, le ha visto a su mamá con diarrea y no ha hecho nada. O sea, no sé si no ha hecho nada o ha habido fallos, no la ha logrado traer a tiempo al hospital, vivía lejos, no la ha llevado a centro de salud, no sabía preparar una solución de rehidratación oral casera, o sea, no sé. O sea, muchas cosas pueden haber sucedido, pero si lo que sucede en nuestro medio, sucede. Entonces, el rotavirus, ¿qué es lo que hace? Va a ingresar por los enterocitos, se va a unir, el rotavirus va a ingresar por las integrinas. No es que el virus entra y se une a los enterocitos. Esas integrinas, la A2B1, la A4B1, la AXB2, esas van a ayudar a que este rotavirus ingrese dentro del enterocito y va a hacer que vaya a alterar finalmente parte del RNA, de la célula, va a hacer que produzca mucho más calcio y no solo va a hacer que este virus, que es lo que sucede con los virus, generalmente entran, modifiquen el ADN de la célula y hacen que esos virus se repliquen. Eso es básicamente en general los virus, que pueden ser ARN, ADN. En los ADN sucede esto, entran los ADN y se van y se replican. Y en los ARN van a modificar la configuración de la formación de las proteínas. Entonces van a ir y van a hacer que formen proteínas virales y van a hacer que van a provocar la enfermedad. Entonces cada virus tiene su diferente forma de acción, pero más o menos es así. Dependiendo si es ADN o ARN, y van a ir a provocar su mal en general. Entonces van a ir a alterar, ¿no? el ARN, van a provocar más citocinas, células T, antígeno, anticuerpo, con el fin básicamente de producir niveles elevados de calcio para alterar la despolarización, repolarización, etc. Con el fin de que esta célula y el enterocito se vaya desconfigurando desde adentro y finalmente hasta hacen apoptosis, ¿no? Y ya está su juego de intercambio de iones, porque aquí afuera están sodio, cloro y demás, ya no va a absorber, ¿no? Va más bien a secretar y ya se dan los signos, sintomatología, diarrea, vómitos, etc. Entonces es así como funciona el rotavirus. La secretora va a ser más bien el resultado del movimiento neto de agua y electrolitos desde la mucosa intestinal hasta el lumen, cuyo volumen va a exceder células osmóticas, sí, nos da diarreas, pero no
no tanto volumen. En cambio, los colectores sí se va a caracterizar por ser muy voluminosos, o sea, son más a predominio de agua, por eso se llama secretora. Y además el agua no va sola, el agua siempre va con sol, entonces va a arrastrar electrolitos y se va a dar mucho más deshidratación, ¿no? Acuosa, abundante, se produce deshidratación con trastorno de equilibrio electrolítico, ácido base. ¿Y por qué es caracterizado? Sobre todo por esta Vibrio cholerae y la E. coli. En la E. coli vamos a ver que hay tipos de E. coli que van a estar mencionados después, pero sobre todo en este caso la EC o la enterotoxigénica. Otras bacterias involucradas van a ser la Shigella y Yersinia y las aeromonas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el cólera? Vamos a tener que va a haber es un virus, ¿verdad? No sé si pueden conectarlo para que no se apague la computadora. Esto va a tener sobre todo una mala absorción de nutrientes por bloqueo de mecanismos de transporte. Como yo les dije una vez, esto del cólera ha sido en algún momento lo vamos a ver. Esto tiene mucha relación las enfermedades diarreicas con la atención primaria en salud. Se supone que antes existía en Bolivia la pobreza y la extrema pobreza. ¿Cuál es la diferencia entre pobreza y extrema pobreza? Es la capacidad que tiene un individuo de acceder a servicios de salud, de servicios básicos, agua, luz, alcantarillado y demás. Antes Bolivia, antes de 1994, tenía mucha extrema pobreza y pobreza en general. Entonces, esta pobreza nos condicionaba a que entonces va a haber un bloqueo en el mecanismo de transporte de sodio, ¿no? Se van a inhibir las encefalinas, lo que va a bloquear la conducción de ATP, según los mensajeros, y se va a anular la bomba sodio-potasio, lo que impide que el sodio pase al medio extracelular y a la sangre. Hacen hiponatremias severas y demás. Yo la verdad en esta época actual no hemos visto casos de cólera como tal, pero como les digo, antes de los 90 ha sido frecuente. Aquí también se describe esta parte de Shigella, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho otras bacterias, está el Vibrio aquí, pero también la Shigella. Entonces la Shigella, que tiene de especial, va a ser inflamatoria, puede crear inflamación, puede crear abscesos, puede crear úlceras una vez que se ha invadido, ¿no? Se van a alterar, van a haber una respuesta. Obviamente cuando hay invasión, ¿no? Acuérdense, el tema de inflamación en todos los temas van a ver después. Se va a activar toda la cascada de activación celular, macrófagos, citoquinas y demás. Lo malo de la Shigella que va a crear su toxina Shiga, que no solamente crea la Shigella, también puede crear toxina la E. coli. Entonces esta va a hacer que va a alterar las funciones ribosomales, la fagocitosis, ¿no? Y también va a tener la parte de la Shigella que tiene sus flagelos, ¿no? Que van a crear esta liberación, por otro lado, de inflamación mediada por químicos, ¿no? Liberación de citocinas, plaquetas, activación de la coagulación, isquemia, daño epitelial, respuesta inflamatoria, uremia, hemólisis. Esto es muy frecuente en niños. Yo cuando he visto más síndrome nefrótico, que vamos a verlo después, se da en niños, se da por estas infecciones. Podemos provocar un síndrome urémico hemolítico, etc. Entonces es todavía frecuente, existe. Hospital de Niño, pienso que es uno de los mejores hospitales para pediatría, porque ves un sinfín de casos de estos, ¿no? Los tipos de Escherichia coli. Tenemos la enterotoxigénica, la enteroagregativa, la enteropatogénica, la enterohemorrágica y la enteroinvasora. ¿De qué más o menos se van a diferenciar?
van a ser de que, por ejemplo, esta enterotoxigénica simplemente se va a provocar sus toxinas y los cuales van a bloquear a los enterocitos el borde de ese pico, ¿no? Entonces así, es por eso se llama enterotoxigénica. La enteroagregativa va a ir a bloquear, pero va a evitar que se agreguen, que mal funcionen las bombas sodio y potasio y demás. En la enteropatogénica va a ir y se va a agregar a los bordes de cepillo y se va a anudar ahí, esta es la enteropatogénica, miren que intenta ingresar, ¿no? En cambio esta va a tratar, se va a unir al borde de cepillo y ya no va a dejar que se una nada más. La enterohemorrágica y enteroinvasora van a tener una similar. La diferencia va a ser que sí va a invadir y esta va a ayudar a destruir la microvasculatura y va a provocar hemorragia. Esas son las diferencias entre los diferentes tipos de cólera. Entonces, la osmótica y la secretora, esto ya tiene que quedar mucho más claro. Secretación absorbible, más daño al borde de cepillo, toxinas, secreción activa de iones, cede con el ayuno sin fiebre, persiste en el ayuno acuosa, intolerancia a la lactosa, la celiaquía, cólera, la invasiva, etc. Multifactorial, hay más inflamación, activación del sistema nervioso central, fiebre, sangre, dolor, infecciones, enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a decir que en los patógenos del intestino, ¿no? Delgado, tenemos más de las enterotoxinas, el vibrio, la ETEC, vamos a tener trastornos absortivos, el rotavirus, norovirus, leptospirosis, giardia, etcétera. Es importante que sepamos diferenciar porque en base a cómo se presenta el paciente, vamos a poder decir, ¿damos antibióticos o no damos antibióticos? Rotavirus, norovirus y demás no necesitan antibióticos. El tratamiento simplemente es de sostén. Ahora, también la diarrea se puede clasificar por inflamatoria o no inflamatoria, ¿no? De origen de infecciones o por toxinas. Puede estar dependiendo mucho de cómo están los factores patogénicos que tiene. Está clasificado en algún libro así, diferente por si presenta una gastroenteritis aguda o no. Como les digo, va a depender mucho de estos mecanismos. Entonces, en la inflamatoria, básicamente sí están dados por bacterias. Entonces, en este caso podemos tener salmonelas, campylobacter, shigella, E. coli, enterohemorrágica, que esta es la más frecuente. Van a encontrar hartos artículos de la O157H1 en el sentido de que provoca ciertos episodios o brotes de diarreas, de gastroenteritis agudas, inflamatorias y demás, sobre todo en niños. Esta E. coli les puede dar síndromes nefríticos, síndrome hemolítico, hartas complicaciones que se han descrito relacionadas a esta E. coli. Yersinia enterocolítica, listeria, entamoeba, y lo importante de esto es cómo es el contagio, ¿no? Alimentos contaminados, leche, huevo, carne de pollo, contacto con mascotas, agua sin higienizar, alimentos contaminados, contacto de persona a persona, alimentos contaminados, carne poco cocinada, agua, leche, frutas, hortalizas. Es por épocas. Cuando hay harta fruta y venden ensalada de frutas y demás, hay contagios. Por ejemplo, había recientemente un contagio en el iglú, que venden salchipapas y demás. Su mayonesa han preparado mal y a todos nos da hepatitis, por ejemplo. Entonces, existen épocas donde hace calor y las cosas se fermentan más, donde justamente hay más fruta, donde justamente venden más jugos. Entonces ya las preparaciones, si están bien o no, y ahí se va a ver si está bien o no preparado. Por eso es ideal que siempre tengan el suficiente cuidado de preparar las comidas, y las personas que manejan y manipulan comida debería ser así. Debería, pero
de que sea así ya no lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se presentan? La mayoría viene con diarrea, fiebre, etcétera. Algunas se autolimitan, no precisamente tiene que presentarse así. Es muy frecuente y lo que yo veo algunas veces lo que nos consultan, generalmente yo he trabajado 2 años en VIH y en VIH no sé por qué abundan las amebas, o sea, parece así como que yo jamás comía nada y el día que he tenido a comer me han dado amebas. Entonces yo no comía nada de ahí, muy contaminada su agua, todo su queso, así, no, realmente. Entonces todo hay que hacer hervir y así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen los chiquitos bebés, así de 1 o 2 meses, así con diarreas, de 2 a 5 años, adultos, así. Entonces ahí en el lugar que trabajaba teníamos laboratorio inmediato. Entonces hacíamos otros exámenes en fresco, en heces. Entonces ahí se veían ahí las amebas en fresco. No sé si han hecho, yo me acuerdo que en la facultad sí hacíamos el examen en fresco de heces. Y hacíamos y ahí estaban ahí las amebas, ¿no? Entonces, es un rato dábamos el tratamiento, que puede ser ceftriaxona, que es uno de los mejores antiamebas, o podríamos dar metronidazol, que es un poquito más amplio, pero tarda mucho más días. En ceftriaxona tomas 2 dosis y ya eres una persona libre de amebas. Entonces, lo ideal es que el paciente viene con diarrea, le hagas un fresco de heces, un examen fresco de heces, le hagas un laboratorio inicial, un hemograma, leucocitos y ves que está inflamado. Si es con sangre, se inician los antibióticos. Entonces, tienes que ver, determinar si es inflamatorio o no inflamatorio. La no inflamatoria significa que no hay invasión. Esto, por ejemplo, es muy común por el Staphylococcus aureus. Hay una llagua de una comidita y estaba en el día, la clásica casera que vende desde la mañana hasta la noche. Entonces, si has ido a la mañana, está todo fresco, en la tardecita ya más o menos, si se ha hecho sol y demás peor, y si estás en la comer a la noche y te da la misma llagua, y estás arruinado porque tiene sus estafilococos. Generalmente son las toxinas de este estafilococo que van a es una angina termoestable, ¿no? Se produce sobre todo con los cambios de clima. La E. coli igual, va a ir, no inflaman, son simplemente lo que habíamos dicho, que simplemente se van a poner encima del borde de ese filo. El Clostridium, la Giardia, etcétera, van a tener similares y nos va a dar clínicas que puede ser, ¿no? Estafilococcus en un comienzo en menos de 6 horas. Resolución entre 24 y 48. La clásica intoxicación alimentaria. Has comido algo contaminado, te duele el estómago, te duele la diarrea, estás mal, hoy día, mañana, pero ya es miércoles y estás nuevamente sano. No es necesario que tomes antibióticos, no es necesario que tomes nada, se va autolimitando, se resuelve, ¿no? En algunos casos puede haber un shock tóxico, que es muy poco común, ¿no? Cuando se presenta acuosa o con sangre, acuosa puede ser secretora, pensamos en estos gérmenes, cuando esos monstruos vamos a provocar pensar en estos otros gérmenes. Si es invasiva vamos a pensar en estos gérmenes y la no invasiva en nosotros. Ahora, ¿por qué es importante? Existen este tipo de diagnósticos.